Pero lo que quiero enfatizar aquí es que dice allí la ley de Moisés. Ahora, para contrastar ese texto, vamos a ir a el libro de Isaías 5, Isaías 5, versículo 24. Isaías 5, 24. Isaías 5:24, por tanto como la lengua del fuego consume, el reflejo y la llama devora la paja, así será su raíz como dice ahí, como podredumbre, me queda la palabra, ¿verdad? Y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de ¿quién? De Jehová. Ahí están ya contrastados. En uno está la ley de Moisés y en otro está, ¿qué cosa? La ley de Jehová. Ahí están las dos llamadas, la ley de Moisés y la ley de Jehová. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 15, vamos a encontrar ahí una de las cosas de la ley de Moisés. Decíamos Efesios 2:15. Y dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. En las otras Biblias dice ritos. En ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Dice de los dos. En contraste a ese pasaje, vamos a ver Santiago, vamos a ver la ley de Dios como la presenta Santiago. Y es el texto que leíamos en la cita bíblica, en Santiago 2:8. Santiago 2:8. Vamos a ver qué dice ahí Santiago 2:8. Recuerden que estamos teniendo un estudio de la palabra de Dios en cuanto a las dos leyes. Santiago 2:8. Y en Santiago 2:8 dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Amén. ¿Cómo dice aquí? ¿Cómo le nombra aquí a la ley de Dios el apóstol Santiago? La ley real. ¿Por qué le dice la ley real? Esto denota que esta ley viene de un rey real. De la realeza. Así que lo que ya dice la ley de Moisés, de la ley de ritos o ceremonias, aquí habla de una ley real. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Ahora, vamos una cita más. La ley de Moisés
¿Cómo fue escrito? Ustedes tienen idea, ustedes conocen, muchos de los que estamos aquí conocemos esto. ¿Dónde fue escrita la ley de Moisés? ¿Y en qué fue escrito? ¿La ley de Moisés? No. Vamos a ir a ver cómo fue escrita la ley de Moisés. Y vamos a ir a 2 Crónicas, capítulo 35. 2 Crónicas 35, el versículo 12. Ahí la tenemos, 35:12. Tomaron luego del holocausto para dar conforme a los repartimientos de las familias del pueblo, a fin de que ofreciesen a Jehová según está escrito en el libro de Moisés. Y asimismo tomaron de los bueyes. Ok, ¿dónde está escrito? En los libros de Moisés. ¿Verdad? Esta ley está escrita en un libro. ¿Cuánto tiempo puede durar un libro? ¿Cuánto tiempo? Puede durar mucho si lo cuida. Puede durar mucho. Pero no tanto así como vamos a leer el contraste de esta ley escrita en un libro. Vamos a verlo ahí en Éxodo. Para comenzar, queremos decir que fue escrita en un libro, o sea, en aquel tiempo no existían los libros como hoy, ¿verdad? Sino que eran pergaminos, rollos, pergaminos. Entonces fue escrita por Moisés en un libro. Ahora vamos a ver ahí en Éxodo 31:18. Éxodo 31:18. Vamos a ir hasta aquí para contrastar eso. Éxodo 31:18. Y leemos ahí. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Amén. Ahora preguntaba el libro, ¿cuánto tiempo? Mucho que se estudia el libro, se termina. Si no lo quieres, se le termina muy pronto. Pero ¿cuánto dura? Imagínense usted que agarra una piedra, hay una piedra bonita que dice que la gente le gusta lograr. Guárdela usted en una caja, por ahí. Hágase la idea cuánto tiempo le puede durar esa por ahí. Hágase la idea cuánto tiempo le puede durar esa piedra ahí. ¿Usted cree que esa piedra algún día se va a deshacer? ¿Cómo es? ¿Qué significa? Muy significativo esto. Una vez leo el texto. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Número 1. 2 tablas de piedra, allá era un libro. 2. Dios mismo escribe su santa ley. Y yo quisiera preguntar aquí, ¿por qué es que Dios escribe su santa ley? ¿Tienen una idea? Queridos hermanos, Dios es eterno. Y Dios escribe una ley eterna. ¿Cuándo comenzó la ley? La ley de Dios. Porque algunos cristianos de otras iglesias, ¿verdad?, enseñan que comenzó en el Sinaí. ¿Ustedes dónde creen que comenzó la ley de Dios? En el cielo, dijo, ¿correcto?
¿Y por qué creemos nosotros que comenzó en el cielo? Hermanos, fue lo primero que hizo Satanás en el cielo, quebrantar la ley de Dios. Y cuando vino a la tierra Satanás, que fue destruido, fue quitado del trono de Dios, vino acá a la tierra y engaña a Eva, Adán y Eva, también con lo mismo. Hacer que Adán y Eva quebrantaran la ley de Dios. No sé cuántos han oído algún predicador por ahí, pero yo quiero decir esto también. Que la ley de Dios estaba en un árbol. Si usted examina, queridos hermanos, el árbol de la ciencia del bien y del mal, va a encontrar ahí los 10 mandamientos. ¿Eva codició el árbol? ¿Sí o no? Ese es un mandamiento, no codiciarás. ¿Qué más hizo Eva? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál es este mandamiento? El primero. Dios dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy su Dios. Pues cuando Eva hizo caso a Satanás, prefirió creer en Satanás y menospreciar a Dios. Ahí está un Dios ajeno. Y así podemos ir hablando. También robó. No hurtarás. El que robó comió un árbol que no le pertenecía. Eso era propiedad de Dios. Dios lo había reservado. Alguien me dijo a mí, Dios no lo hizo bien. ¿Por qué? Porque sabiendo, si es cierto que Dios es sabio, ¿por qué puso ese árbol aquí? ¿Por qué no lo quitó para evitar el problema? Y yo sonrío y le digo, mira, para comentar, Dios, porque me puso un ejemplo, me dice, mira, yo si voy a salir, digamos, de casa, pero acabo de venir de la tienda, compro unas manzanas o peras o lo que sea, una fruta, tengo 2, 3 hijos, y les digo, miren, hijos, aquí está una manzana cada uno, como sea, pero esta no me la toque. Y si yo sé que esa manzana va a ser un problema, mejor evito ese problema. Y les digo yo, es que Dios no crió niños, porque como él me estaba poniendo ejemplo de niños, padre de niños, que tenía niños ahí. Y yo le dije que Dios no crió niños, Dios crió seres maduros ya, seres adultos, ¿o no es así? Adán y Eva fueron adultos desde la creación. Y por otro lado, le digo, no creó seres robots que están controlados por un control. Yo quiero que, si yo tengo el control de un carrito, yo lo escucho el control, sale el carrito, y yo quiero que cambie para la izquierda, para la derecha, aquí tengo el control. Dios no creó seres humanos así. Y bueno, hermanos, Dios estableció los mandamientos, los escribió y los dio a Moisés en 2 tablas de piedra. Bien, sigamos entonces contrastando las dos leyes. Me gustaría leer también Éxodo 34:1. Por favor, pónganmelo ahí, Éxodo 34:1. El mismo Moisés dice algo acá. Éxodo 34:1. ¿Cómo dice ahí? Perdón, esta cita era la otra que la quería después, pero ya la tenemos. Queriendo volver a repetir esto que dice ahí. Y Jehová dijo a Moisés, oye, miren esto,
Quiero decir esto Alízate, antes de leer alízate. esto. Alguien le puede decir a usted, pero tú casi no lees la Biblia, entonces, ¿por qué? Y que no sabes que Moisés quebró las tablas de piedra. Ya no existe. Pero resulta que como la gente estudia, tiene que contestar. Ahí está el texto. ¿Qué dice el texto ahí? Y Jehová dijo a Moisés, alístate dos tablas de piedra como las primeras. Y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban, ¿dónde dice? En las tablas primeras. En las tablas primeras que quebraste. ¿Se dan cuenta? No hay manera de que el hombre, no, pues las quebró Moisés. Es que lo que pasa es que el hombre lee a veces, pero hace las de alguien que quería mostrarle a alguien, a un cristiano. Mira, le dice que lo que pasa es que tú no entiendes, le digo al cristiano. Yo te quiero mostrar que Dios no existe. Y le leyó una cita que dice, solamente le leyó la última parte. Le dice, Dios no existe. No hay Dios. Así le leyó. Pero como el cristiano leía todo el texto, el cristiano le contesta y le dice, no, lee todo el texto. Todo el texto. Y entonces el cristiano se lo lee y dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces el necio es el que dice que no hay Dios. Pero usted y yo sabemos que tenemos un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que nos ama. Amén. ¿Verdad que sí? Bien. Entonces hoy vamos a contrastar esto el libro que Moisés escribe, la ley de Moisés. Vamos a ir al libro 31, el capítulo 31, 26 del libro de Deuteronomios. Deuteronomios 31, 26. Ahí vamos a encontrar la palabra alada. 31, 26. Y dice, y tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios. Y esté allí, ¿por cuánto tiempo? No lo dice, ¿verdad? Y esté ahí por testigo contra ti. En eso de contra ti es un tema muy bueno de presentar. Muy bueno el tema. Eso de contra ti, pero no es el tema de esta noche. Otra vez, tal vez tenemos la oportunidad de poder presentar este tema, eso de contra ti. ¿Verdad? Entonces, ponerlo a un lado. ¿Por qué a un lado? Cuando en su casa usted cuando lleva algo, está bien lo que lleva, usted lo necesita, pero lo pone a un lado de la casa. ¿Qué está pasando ahí? ¿Será porque no lo quiere? No, si lo ha llevado a la casa es porque lo necesita. Pero no lo mete dentro de la casa. A un lado ahí. Lo pone ahí porque lo va a necesitar. Una cosa es lo que se pone a un lado. Acuérdense que estamos contrastando las dos leyes. Comparando. Pónelo a un lado. El libro al lado del arca. Ahora, esto vamos a verlo en Éxodo 40-20. Vamos a ver qué dice ahí. Éxodo, ayúdanos, Éxodo 40, Éxodo 40, 20. ¿Cómo dice?
y tomó el testimonio y lo puso ¿dónde? ¿Al otro lado? ¿Del arca? No. En el arca. Lo puso dentro del En el arca. arca. Ahí lo pone. Ahora preguntaba por qué al lado no lo ocupamos, porque aquí lo pone dentro del arca. Hay una gran diferencia lo que se pone a un lado y lo que se pone dentro del arca. De paso quiero decir, por dar algo de contexto a esto, ¿verdad? En cuanto a esto del lado y dentro. Las leyes ceremoniales rituales, que más adelante lo vamos a ver, tenían un fin. Tenían un tiempo que terminaría. Más adelantito vamos a ver eso. Ok. Efesios 2.15. Vamos otra vez a Efesios 2.15. Efesios 2.15. Ahí está. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Así ya lo hemos leído, lo vamos a volver a leer, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Aboliendo. ¿Qué es lo de aboliendo? O abolir. Algo que queda Anulado. sin efecto. Ahora vamos a tratar ese versículo con Lucas 16:17. Lucas 16:17. Pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre un tilde de la ley. Es más fácil. Es más fácil que este cielo, es más fácil que esta tierra pase y no que se frustre un tilde de la ley. ¿Qué significa eso? Que la ley es Eterna. la ley de Dios, escrita con el dedo de Dios, es Eterna. ¿Quién dijo eso? Lo dijo Jesús. ¿Y cómo entendemos que Jesús hablaba de la ley de Dios y lo habló en esta palabra? Bueno, bajo el contexto del capítulo 5 de San Mateo. Jesús habló ahí que cielo y tierra pasaría. También se estaba refiriendo a sus mandamientos. ¿Y por qué decimos que se refería a la ley de Dios? Porque más adelantito él empieza a decir, no cometerás adulterio. Habló del adulterio. Entonces está hablando de la ley de Dios. Sigamos nuestro estudio. Este versículo que vamos a leer lo va a mandar hasta allá al principio. En Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. ¿Qué nos dice Gálatas 3:19? Ahí está. El apóstol Pablo hace una pregunta y él mismo contesta la pregunta. Eso es lo bueno, fácil para nosotros, ¿verdad? Alguien que pregunte y él mismo contesta, fácil para nosotros. Amén. Dice Pablo, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Y a qué ley se refiere? Hermano, vamos a una cosa, lo dije al principio, el apóstol Pablo habla muchas veces, enfatiza la ley, pero muchas veces, si no tiene cuidado uno, si no van
contexto, uno no se da cuenta de que ley está hablando. Por eso es el contexto bíblico, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, dice él, entonces, ¿para qué sirve la ley? Y él contesta, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Amén. Hermanos, ahí hay una palabra clave, la que dice, fue añadida. ¿Qué entendemos nosotros añadida? Al principio estábamos diciendo que la ley de Dios es eterna. Existió desde la eternidad, porque Dios existe desde la eternidad. Entonces, la ley de Dios fue quebrantada en el Edén. Entonces, la ley de Moisés fue añadida a la otra ley. Por eso es que el pueblo de Israel tenía dos leyes. Y déjeme decirle que las dos leyes eran buenas. Las dos leyes tenían una función. ¿Cuál era la ley de Moisés? Que está conocida por que ritos, que ceremonias, que fiestas, que todo eso, ¿no? Que los sábados ceremoniales registrados en el libro Levítico. Entonces, ¿cuál era la función de la ley ceremonial? Dice que era la sombra, era sombra. Lo porvenir. Y cuando está diciendo la simiente se refiere a Cristo. Dice ahí, fue añadida a causa de las transgresiones. El hombre transgredió la ley de Dios. Entonces Dios necesitaba otra ley. Y el apóstol Pablo, que se dice, muchos teólogos dicen que fue el libro de Hebreos escrito por el apóstol Pablo. En el libro de Hebreos encontramos que la ley ceremonial era una ley carnal. Queridos hermanos, ¿era necesario la ley ceremonial, sí o no? Sí. La ley, por ejemplo, cuando Caín mató a Abel, ¿por qué lo mató? Dios había, a través de Moisés, y en ese tiempo todavía no estaban escritas las leyes, ni la ley de Dios, ni la ley de Moisés, pero era de manera oral. La enseñaban los padres a los hijos y luego después por los profetas y así fue, enseñándoles. Entonces, Caín se enoja, ¿por qué? Porque Abel presentó la ofrenda justa que decía la ley, el cordero. ¿A quién simbolizaba el cordero? A Jesucristo. Al verdadero cordero, el que estamos leyendo ahí, hasta que la simiente apareciera, ¿verdad? O sea, la ley ceremonial señalaba al cordero que quita el pecado del mundo. La ley ceremonial no quitaba el pecado. Y me atrevo a decirle que en la ley de Dios, ninguna de ellas. Por eso el apóstol Pablo dice, porque por la ley ninguno es justificado. Porque la ley, aún la ley de Dios, yo encuentro, hablando de la función de la ley de Dios, una de ellas es mostrarnos el pecado. ¿Sí o no? Romanos 7, si no me equivoco. ¿Y por qué creemos que el apóstol Pablo está hablando de la ley de Dios? Vamos a Romanos 7. Romanos 7.
capítulo 7, vamos a ver ahí qué dice, 7:7. ¿Qué diremos? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué diremos? Otra pregunta que él hace. ¿Qué diremos pues? La ley es Que la ley es pecado pecado en de ninguna ninguna manera. manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿Y por qué? Habría dado cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta que está hablando de la ley de Dios? Por lo que dice. Porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, obvio que ahí el apóstol Pablo está hablando de la ley de Dios. Entonces, esa es una. Y la otra la función de la ley es que, como la ley no nos puede salvar, no nos puede perdonar, pero sí tiene una función. Y la vamos a ver en el libro de Santiago, capítulo 2, vamos a ir a Santiago 2. Santiago 2, capítulo 12. Santiago 2, 12. Dice ahí, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cómo dice? Así habla. Así habla. Como los que debéis de ser juzgados por la ley de la libertad. El apóstol Santiago dice que la ley, en otras palabras, nos hace libres. ¿Libres de qué? Del pecado. Libres de la penalidad. ¿Sabe que en cierto sentido la ley se parece a las leyes terrenales? La ley terrenal dice no cruce la luz roja. Me enseña la ley. Si yo me crucé la luz roja, la ley, allá adelante el juez me dice, mira, la ley dice, no cruces la luz roja, así que tenés tu penalidad, tenés tu multa. Entonces la ley los muestra el pecado y los libera también. Somos libres cuando obedecemos la ley de Dios, ¿o no? Amén. ¿Libres de qué? De la condena. Penalidad. Pero también la ley nos puede condenar, cosa que en las leyes ceremoniales no hay. Pero como estamos diciendo que en el antiguo tiempo el pueblo de Israel las dos leyes eran buenas, entonces, ¿qué hace la ley? Bueno, la ley ceremonial los apunta hacia el futuro, los prepara, y déjenme decirles que este fue el primer evangelio, la ley ceremonial. Los hablaba de Jesús antes de venir. Los llevaba, o sea, como dice Pablo, el fin de la ley es llevarnos a Cristo. Entonces, ese era un evangelio, era una noticia, buenas noticias también, que a través del símbolo, a través de los ritos, el hombre ejercía fe y por fe era salvo. Por fe en el Cordero que no había venido todavía, pero cuando sacrificaba el Cordero, lo estaba haciendo con fe, que más adelante, como dijo Juan, este es el verdadero, cuando Cristo vino, ¿verdad? Este es el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. O sea que el Cordero, el animalito, no era el verdadero, era un símbolo que los apuntaba al verdadero Cordero. Amén. Y bueno, alguien que estudie el sistema del santuario puede entender todas estas cosas. Son muchas cosas que hay que entender a través del sistema del santuario. Y bien, entonces, ya vamos aterrizando ya, porque ya el tiempo lo está ganando, lo ganó. Vamos a contrastar otro que dice aquí. La ley ceremonial, queridos hermanos, no perfeccionó nada. Nada. Efesios 7,
19. Yo creo que esta va a ser la última cita. Efesios 7, 19. No, perdón, no es Efesios, es Hebreos 7, 19, perdón, me he equivocado en la cita. Hebreos 7, 19. Y dice ahí la cita: pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Los ayudó en acercarnos a Dios, siendo la sombra de lo porvenir, pero no los perfeccionó. Ahora vamos a ver qué ley tiene Dios para perfeccionar a sus hijos. Salmo 19:7. Vamos, Salmo 19:7 es la última cita. Salmo 19:7. Mira, tenemos Salmo 19:7. 19:7. Y la ley de Jehová, y con esto vamos a terminar, con la ley de Jehová. Y la ley de Jehová es ¿cómo? Perfecta. Perfecta, no imperfecta. La ley ceremonial era imperfecta, por eso no perfeccionada. Entonces dice, y la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Qué gran diferencia, mucha diferencia. Así es que, queridos hermanos, como le estaba diciendo el pastor, este es un tema muy grande, como para predicar 2 semanas, para poder enseñar todas las leyes ceremoniales, lo que enseñaban, y todo lo que enseña. Queridos hermanos, los 10 mandamientos, déjenme decirles que si solamente los 10 mandamientos sería una página que tuviéramos en vez de andar en Biblia. Si solo los 10 mandamientos hubiera dejado Dios como Biblia, y el hombre hubiera sido sensato, el hombre hubiera sido dócil con los 10 mandamientos, con esto, para no andar leyendo tanto. Yo pregunto, queridos hermanos, ya terminando, ¿qué mal puedo hacer yo que no está en los 10 mandamientos? Como mal lo que estoy haciendo en estos 10 palabras. ¿O qué bien estoy haciendo yo que no está ahí también en los 10 mandamientos? Y queridos hermanos, había un hombre rico, con esto sí termino, había un hombre rico que llega a Jesús, se le arrodilla y dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, guarda los mandamientos. Y todavía le dice, ¿cuáles? Y empieza Jesús a decir unos mandamientos ahí. Y dice, desde niñez lo he guardado yo. ¿Qué más me falta? Y queridos hermanos, interesante esto, que Jesús le dijo, nomás te falta una cosa. No le dijo ni 2 ni muchas, una nomás te falta. Y con esto quiero cerrar diciendo que las 2 leyes no lo van a salvar. La ley de Dios nos puede perfeccionar, pero no lo salva, porque el Salvador es Cristo Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Entonces, y Jesús le dice, me falta una cosa. ¿Qué me falta? Tienes mucho dinero, tienes muchas posesiones, vende lo que tienes, dale a los pobres, toma tu cruz y sigue. El hombre se fue triste porque tenía mucho dinero. Queridos hermanos, la ley o las leyes de Dios tienen un propósito, pero las leyes de Dios siempre
siempre, queridos hermanos, no lo van a salvar a uno. Así que aquellos hombres de la antigüedad hacían lo que muchos hombres, nosotros en nuestro tiempo hacemos, que guardamos la letra, porque es bien fácil guardar la letra de los mandamientos, ¿sí o no? Es que es fácil tener una sola mujer, es fácil, no cometer adulterio. Pero lo que no es fácil muchas veces es del otro tipo de adulterio que parece en la ley, que es el adulterio espiritual. Cuando andamos enseñando la Biblia al revés, fuera de contexto, estamos adulterando la palabra de nuestro Dios. En el antiguo tiempo era fácil llevar un cordero que tenía dinerito, pues fácil, y el que no, pues unos palominos. Era fácil, y era fácil guardar la ley ceremonial también, y la ley de Dios también, pero la letra. Pero el asunto es que Jesús con este hombre rico le tocó un punto, te falta una cosa: tú has quebrantado el espíritu de la ley, porque el espíritu de la ley es el amor. No es solamente guardar la letra. Y puedo guardar el sábado, que es fácil, ¿no? Más que estoy retirado, bien fácil. No trabajo. Queridos hermanos, Dios quiere que nos amemos unos a otros. Por eso se sintetizó la ley, ¿verdad? En dos. Que muchos cristianos también se equivocan. Solamente dos mandamientos hay, dice. No, son dos tablas. En una tabla hay 4 y en otra hay 6. Los primeros 4 que los debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estas dos mandamientos, dijo Jesús, depende toda la ley de los prójimos. Así que si nosotros amamos a nuestro prójimo, pero también amamos a nuestro Dios, hermano, como dice el apóstol Santiago, bien haces. Guardamos la ley real, que viene de un rey. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y que el Señor nos pueda ayudar, que podamos tomar en cuenta, estemos pendientes de estas cosas, porque el Señor los ama y no quiere que ninguno se pierda. Amén. Amén. ¿Tiene el número? 488. Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús
sabor, el placer, hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, pues aquel que obedece por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Bien amigo Él es, sentaréme a sus pies, y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Su santa ley obedezco por fe, y feliz para siempre con Jesús estaré. Amén. Oremos. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos das tu palabra, para que nos podamos enseñar, y a través de ella podemos conocerte mejor a ti, Señor. Gracias porque nos ayudas cada día. Te rogamos, Señor, que nos ayudes, que podamos cada día, Señor, meditar en tu santa ley, que podamos, Señor, obedecer tus mandamientos, ponerlos por obra, no solamente ser oidores, sino poner por obra tus mandamientos. Danos tu paz y tu bendición en esta noche, Señor, al salir a casa. Acompáñanos, lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.